Buenas tardes a Hola, todos. buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Cartita con los aros. Sí, mi cartuchera y mi cartita con. Hola, hola. Hola. Buenas tardes, le vamos a ir pidiendo que vayan silenciando, por favor, todos los micrófonos. Así nos podemos escuchar bien. Siempre. Genial. Hola, buenas tardes. Hola, hola. 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 Hola, buenas tardes. Bien. De nuevo. Esta es una pasada. ¡Qué plátano! Merienda. Es el mejor plátano del universo. Increíble. Sabe mejor que huele. Nunca me cansaré de frutas. Las mejores vacaciones. Diego. Diego. Falta, pero es que no me escucho igual yo. No me escucho igual. ¿No te escuchas vos? No. ¿Te escuchan ellos o no? No, pero yo debería escucharlo lo que digo. Mariela, fíjate que estás compartiendo pantalla. Tenés que salir de compartir pantalla. Noé, tal vez vos como hospedadora podés intervenir. Noé Ruiz.
Bueno, buenas tardes a todas, ¿sí? En general, siempre son todas, y algunos pocos todos, ¿sí? Es un gusto volver nuevamente a encontrarnos, ¿sí? Nosotros y nosotras nos vemos tan poco, ¿sí? Que en general nos vamos leyendo más que viendo. Es un gusto volver a encontrarnos por segunda semana consecutiva, ¿sí? en estas charlas, en estos encuentros. La semana pasada estuvimos conversando, ¿sí? A partir de las políticas públicas y los modelos de Estado, en lo que tiene que ver con el programa de educación y memoria, ¿sí? Y ustedes ahí tuvieron también durante toda esa conversación una participación también bastante activa, con preguntas, con propuestas, y esto es lo mismo que esperamos que se dé en esta conversación, donde realmente tenemos, el lujo, el gusto de compartir este rato de conversación con nada más y nada menos en temas de ESI que con Graciela Morgade, ¿sí? Una querida compañera, colega, que hoy está transitando por responsabilidades, ¿sí? Bastante importantes dentro del sistema educativo, y que se hizo un espacio para estar con nosotros y compartir no solo lo que fue estudiando a lo largo de tantos años y trabajando, sino lo que fue militando y lo que fue construyendo con muchas otras y también con muchos otros seguramente. Gabriel va a presentarla seguramente mejor que yo, y ya le damos la palabra entonces a Graciela desde esta cátedra de Estado y Educación de las dos licenciaturas. Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. La verdad que un alegrón ver que somos tantas personas. En este momento, 227 personas que estamos reunidos en el marco de una iniciativa de la Universidad Nacional de Río Negro para poder conversar, intercambiar en torno a una política pública, a una política de Estado, que por suerte, y no es por suerte, sino en todo caso como consecuencia de la lucha de muchos años y de muchas personas, hoy tiene otra visibilidad. Bueno, Graciela Morgade tiene mucho que ver con eso, porque la verdad es que, y me parece bien que hoy muchos y muchas portan el discurso de la educación sexual integral como un derecho, pero Graciela tiene que ver también con quienes hace muchos años vienen enunciando, anunciando, luchando y reclamando la educación sexual como parte de aquello que no estuviese proscripto, como aquello que no fuese silenciado. Y Graciela se va a sorprender también, pero yo estuve recién tanteando y traje una colección de revistas. Por ejemplo, acá hay una revista que se llama Educo, que es una revista de la que formó parte del consejo de redacción la propia Graciela Morgade. Esta es una revista del año 1987, ¿sí? Cuando recién empezaba la democracia que estamos transitando en este momento, y Graciela, junto con personas como Graciela Batallán, Augusto Bianco, Raúl Díaz, Débora Cantor, Daniel Suárez, justamente trabajaban cuestiones como la educación sexual integral. Justamente en uno de los números que tengo acá, que Graciela puede ver al mismo tiempo que ustedes, Graciela escribía sobre la familia escolar, y eran parte de sus investigaciones. Entonces, a mí, quizás en vez de presentarla con todos sus títulos, porque Graciela es doctora, Graciela es nuestra decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, hoy es subsecretaria de Estado, pero me parece que está bueno presentar a Graciela por lo que ella viene trabajando y construyendo
en distintos ámbitos, pero porque es parte de la lucha por la educación sexual en las escuelas desde hace muchísimos años. Por eso que traje estas publicaciones que en ese momento circulaban también en ámbitos reducidos. Así que decirles eso, que tenemos el privilegio de contar con Graciela hoy, escucharla y fundamentalmente saber que estamos ante una de las referentes más grosas que tiene la educación sexual integral en nuestro país, en la región también, en este momento con importantes responsabilidades ejecutivas, pero que fundamentalmente viene construyendo conocimiento con docentes hace muchísimos años. Así que quizás preferimos, Graciela, presentarte, si a vos te parece bien, de este modo. En vez de leer todo tu currículum, que es extensísimo, quizás poder decir esto, que nos damos el lujo de contar con tu palabra, que es la palabra actual de la ESI, pero también es la lucha de la ESI cuando era absolutamente invisible y en todo caso no tenía micrófono ni publicación en casi ningún lugar. Así que eso, bueno, contentos de contar con tu palabra en este espacio de construcción de conocimiento que es la universidad. Bueno, Gabriel, gracias. Ay, me emocioné un poquito porque tantos años de Educo, efectivamente, ¿no? Una revista, una cooperativa. Bueno, gracias, Gabriel, Brenner, Gustavo Gali, compañerazos de esos que tejen y bueno, y tejen y cosen y surcen las redes y entienden el conocimiento justamente también como una construcción colectiva, ¿no? Así que estamos en el mismo barco. Gracias a la universidad también, y me parece más que interesante esta iniciativa. Me contaron que estoy hablando con personas que están haciendo un ciclo de complementación, 2 en realidad, licenciaturas, que en general son docentes. Bueno, me imaginé un poquito quiénes son quienes están del otro lado con las informaciones que me dieron los compañeros, ¿no? Y bueno, yo quisiera, no quiero ser muy largo, pero preparé como brevemente, pero 4 momentos de esta exposición, ¿no? Por un lado, un poco los antecedentes de la ESI, efectivamente siendo, después de tantos años, ¿no? Que, como dice Gabriel, tantos años y tantas publicaciones y tanto hecho, en realidad tiene que ver con mi propia historia intelectual y profesional. Yo desde que empecé muy tempranamente me dediqué a temas de género y educación, y efectivamente eran temas bastante marginales dentro de la pedagogía, ¿no? Inclusive dentro de la pedagogía crítica. Pero es evidente que los 80, los 90, y por diferentes vías, pusieron, por un lado, al movimiento social de mujeres. Recordarán quienes tienen una cierta edad, como yo, que en algún momento se votó una ley de cupo, ¿se acuerdan? En el 91, ¿no? La ley de cupo, que eran cada 2 varones, una mujer en las listas de diputados, por ejemplo. Y un poco antes, en el regreso de la democracia, se había votado, por ejemplo, la patria potestad compartida. O sea, si vamos pensando, por supuesto que en una vida son un montón de años, ¿no? Pero ¿cuánto hace que en nuestro país tenemos la patria potestad compartida? Porque ¿cómo era antes? Había un predominio masculino en la patria potestad, ¿no? Por ejemplo. O el divorcio vincular, que después se transformó en divorcio. O sea, la democracia, el regreso de la democracia después de la noche de la dictadura, también, entre otros movimientos, entre otros procesos, actualizó y puso en la agenda política una serie de temas que tenían que ver con la condición social de las mujeres, ¿no? Lo que hoy llamamos el movimiento social de mujeres. Y el movimiento social de mujeres también muy tempranamente, en esa época, en los 80, en los 90, con las diferentes características de la política en aquellas épocas, pero siempre el movimiento social de mujeres tuvo una hipótesis muy fuerte, que fue la hipótesis de pensar que las mujeres, las identidades femeninas, son construcciones, como también son las identidades masculinas,
y que hay un dispositivo educativo que empieza en la familia, continúa en la escuela, continúa en el mundo del trabajo, continúa otra vez en la familia, pero ya las propias, que podríamos hoy con toda tranquilidad y libertad caracterizar como patriarcal. Cuando yo empecé era difícil decir patriarcal. Es más, era bastante difícil decir que era feminista, porque me miraban raro. Me miraban raro porque parecía que era como una contradicción secundaria preocuparse por la condición social de las mujeres. Pero siempre trato de hacer este homenaje chiquito al movimiento social de mujeres, ¿no? Y a los feminismos, que, reitero, en el regreso de la democracia, repusieron temas que ya estaban inclusive en agenda antes de la dictadura, pero que bueno, quedaron totalmente interrumpidos, como tantos otros procesos sociales de democratización y de liberación, ¿no? Lo que pasa también es que empezó también a producirse mucha investigación, entonces los feminismos produjeron también mucha investigación sobre las diferencias en el trabajo, las diferencias en el poder y en la participación política, inclusive las diferencias en la distribución de tareas. Hoy hablamos de tareas de cuidado, y una argentina, Isabel Larguía, hace 50 años empezó a hablar del trabajo invisible de las mujeres. Fíjense qué interesante cómo tardamos tantos años en hablar de las tareas de cuidado como las tareas que sostienen la vida, ¿no? Y esas tareas de cuidado a cargo de las mujeres. La división sexual del trabajo, son todos temas que en los primeros momentos de este regreso a la democracia fueron militados y también fueron investigados, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba en educación? Bueno, había un fuerte consenso por mucha investigación internacional, y también empezaban las investigaciones en nuestro país, justamente, una de mis maestras, Gloria Bonder, había estado trabajando en esta dirección, que decía que en el sistema educativo, en los contenidos, ¿no? que las escuelas no eran neutrales en términos de género, ¿no? En términos de la construcción de los cuerpos sexuados, ¿no? Las escuelas no son neutrales. Y lo que empieza a ver, muy también articulado con la crítica de las pedagogías críticas, es justamente una análisis, investigaciones y también trabajo sistemático que preguntaba, bueno, ¿dónde están los sesgos patriarcales, los sesgos machistas en las escuelas? Y se produce una enorme cantidad de investigaciones. Digo, todos estos son antecedentes de la ESI, porque los antecedentes de la ESI que marcan que hay algo de la vida cotidiana que hace que se sigan reproduciendo los lugares masculinos y los lugares femeninos en la sociedad. Inadvertidamente, las más de las veces, además, involuntariamente, ¿no? Pero había un enorme caudal de investigaciones, de militancias, que decían, algo tiene que cambiar en las escuelas, tenemos que colocar justamente contenidos no machistas en las escuelas. Y otra línea que también hay que reconocer como antecedente de la ESI tiene que ver con lo que desde los 80, que fue la pandemia del SIDA, empezaba a ver también como demanda hacia las escuelas, que era justamente poder trabajar contenidos vinculados con la prevención, contenidos vinculados con la prevención de infecciones, con la prevención de embarazos no intencionales. Y muchas de las campañas, seguramente recordaremos, ¿no? Muchas de las campañas que se habían desarrollado en Argentina se encontraron con un límite que fue, bueno, puede haber preservativos disponibles en los centros de salud, podemos hacer muchísimas campañas, pero hay algo que se resiste, hay algo que no termina de cambiar, y ese algo es la dimensión cultural de las prácticas, ¿no? La dimensión cultural, la dimensión de los mandatos tradicionales, la dimensión, bueno,
de lo que en la escuela podríamos pensar que es el currículum oculto, o el currículum omitido, que es aquello de lo que no se habla. Entonces, los antecedentes de la educación sexual integral en realidad vienen de diferentes vertientes. La lucha del movimiento social de mujeres, la lucha incipiente de la disidencia sexual, no estaba tan desarrollada en aquel momento, ¿no? En aquel momento todavía eran gays y lesbianas en todo caso, y también modificaciones en la mirada sobre la sexualidad, porque aún las miradas más clásicas de la sexualidad llegaban a la conclusión de que vivir los cuerpos sexuados no es meramente cuestión de información, de saber que si tenemos relaciones sexuales coitales sin protección, podemos contagiarnos una infección o puede haber embarazo, ¿no? Se puede tener mucha información, pero no necesariamente la información cambia las prácticas, ¿no? Entonces ahí viene la gran pregunta, que es, ¿y entonces qué cambia las prácticas? La ESI es un gran proyecto político en donde la militancia de los movimientos más la militancia de la academia, la militancia universitaria, podríamos decir, más la decisión política del Poder Ejecutivo y del Legislativo, porque la ESI es una gran, ustedes que están estudiando Estado y Educación, ¿no? Es una gran asociación, una gran convergencia de movimientos de la sociedad civil y también de decisión política, porque hubo decisión política en sacar la ley. Y la ley, el año 2006, es la ley que pudo salir, ¿no? Es la ley que se pudo votar. Digo, es una ley que es corta, que le deriva al Ministerio de Educación de la Nación la reglamentación, que tiene, producto de la negociación, un artículo 5 que ha sido muy discutido y sigue siendo muy discutido. Al final, si quieren, volvemos sobre él. Pero lo que quería decir es que en el año 2006 se condensan luchas, discusiones, investigaciones, intentando construir una mirada sobre los cuerpos y las identidades que tuviera una dimensión, por supuesto, biológica, porque los cuerpos tienen una materialidad, pero que también incluyera una perspectiva emocional, psicológica y emocional, una perspectiva histórica y cultural y una perspectiva ética. Y eso es lo central de la ESI. La ESI es un proyecto ético de justicia social, de lucha contra los machismos, de lucha contra la violencia, que establece que desde el nivel inicial hasta la formación docente, incluyendo a la universidad, porque definitivamente las universidades también están implicadas por la ESI, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, en todas las materias, en todos los momentos de la escuela, en todos los actores que tienen que ver con la escuela, hay una mirada que se construye, que es la mirada de género, la crítica a los estereotipos, la crítica a las formas de la violencia de género y orientada por lo que yo siempre llamo el horizonte utópico de los derechos humanos, ¿no? Pensar que los sujetos, independientemente de su identidad sexogenérica, tienen derecho a vivir, tienen derecho inclusive a desear, ¿no? Entonces por eso decimos, la ESI considera a los sujetos como sujetos de derecho y sujetos de deseo. E incorpora esta mirada complejizadora donde la sexualidad y la identidad no son compartimentos estancos, sino que están pensadas en simultáneo como una articulación entre dimensiones biológicas, psicológicas, afectivas, históricas, culturales, ¿no? Económicas y éticas. Y lo voy a volver a decir, la ESI es un proyecto ético. La ética de la ESI es la ética de los derechos humanos. Y los derechos humanos son el discurso civilizatorio que nuestro país ha adoptado para la vida en común. En la Argentina, los derechos humanos son el fundamento de la vida en común.
y el fundamento de la vida en común, que tiene que ver justamente con el derecho de las personas a su identidad, a su integridad física, a desarrollar un proyecto libre de violencia, y en todo caso, libres de estereotipos, ¿no? O para decirlo inversamente, que la lectura de un cuerpo sexuado no implique necesariamente un destino, ¿no? Avances. La ESI que se votó en el año 2006 no es la ESI que conocemos hoy. Porque en el medio, desde aquel momento, 14 años hasta hoy, también hubo una cantidad de otras leyes y de debates sociales que le fueron dando profundidad y alcance a la ESI. Y yo siempre hago esta enumeración porque además de honrar a la historia de las luchas, son hitos que nos permiten entender a la educación sexual integral. En el año 2009 se votó una ley muy importante, que es la Ley de Protección Integral contra la Violencia Doméstica. Una gran ley que de hecho se revitaliza hace 2 años con la Ley Micaela. Pero nosotros desde el año 2009 tenemos una ley contra la violencia doméstica, ¿no? Lo que pasa es que, no terminó de apropiarse y la gran demanda en el año 2015 de Ni Una Menos fue justamente poner la violencia de género en una mirada central, ¿no? Pero en el año 2010 se votó la ley de matrimonio igualitario y en el año 2012 la ley de identidad de género. Entonces, la ley, las leyes, que son leyes de ampliación de derechos, que siguen un principio que dice que los derechos son progresivos y se combinan, todas estas leyes le dieron mayor profundidad a la ESI, mayor alcance. Si a eso le sumamos, como decía recién, en el año 2015, al movimiento de Ni Una Menos, y si a eso le sumamos en el 2018 los debates por la legalización del aborto y lo que hoy llamamos la marea verde, las chicas, los chicos y les chiques saliendo a las calles y demandando educación sexual integral, o sea, es evidente que lo que en su momento se votó como ley, se votó como lineamientos curriculares en el año 2008, empezaron a caminar. Y empezaron a caminar y siguieron caminando. Y sigue caminando la ESI. Entonces, esta es la segunda cuestión que quería decir, ¿no? La primera, muchos antecedentes, muchas luchas, mucha academia, mucha acumulación. La segunda es, la ESI es un proyecto en construcción. Y es un proyecto en construcción porque los mismos procesos sociales siguen debatiendo, ¿no? Siguen movilizándose, siguen incorporando temas nuevos, siguen apareciendo sujetos y actores sociales que también demandan visibilizarse, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos hoy de los feminismos, estamos hablando de diferentes tradiciones feministas y hoy, por ejemplo, muchas de mis compañeras y yo, que venimos trabajando hace mucho en temas de ESI, nos ubicamos en una tradición que llamamos feminismos populares. Y hoy los feminismos que nutren a la ESI están fuertemente articulados con otras luchas sociales. La lucha contra la acumulación capitalista, ¿no? La lucha contra la colonia, la colonialidad, la dependencia colonial, ¿no? La lucha contra el racismo, contra la xenofobia, la lucha contra el extractivismo, esta cuestión que tiene que ver con la expoliación sistemática de la tierra. Entonces, los feminismos que nutren estos debates fueron incorporando y fueron ligándose con diferentes movimientos, con diferentes voces, para justamente seguir profundizando a la ESI, ¿no? Por eso decía, segunda gran idea, la ESI es un proyecto en construcción. Y es un proyecto en construcción que también tiene de fascinante el enorme interés que desencadena, por ejemplo, que despierta en jóvenes, o también tiene como interés, a veces algo que
que no es tan tranquilizador, que es bastante, a veces parece angustiante, y que es que también como docentes nos tenemos que animar a crear, porque no está todo escrito en la ESI, ¿no? Bueno, todo eso es esta segunda gran idea. La ESI es un proyecto en construcción. Tercera idea. Como la ESI es un proyecto en construcción, a veces aparecen temas, temáticas, problemáticas, que no estuvieron en un inicio, que no están en los documentos del 2008, por ejemplo, en los lineamientos curriculares, o que tampoco están en los contenidos que se votaron en el 2018 como acuerdo del Consejo Federal, que son los contenidos de la ESI. Hay temas sociales que hoy justamente también tensan a la ESI, ¿no? Por ejemplo, toda la temática de las infancias trans. A mí a veces me pasa, hoy los compañeros hablaron de mi larga historia, y efectivamente tengo mucha historia, entonces no falta oportunidad para alguien levanta la mano y me reclama. ¿Por qué vos no hablaste de infancias trans en tal publicación? ¿O por qué no se habla de infancias trans en los lineamientos curriculares? Y yo siempre digo con toda honestidad, y porque no la teníamos pensada esa categoría. No la teníamos pensada. Porque durante mucho tiempo, décadas diría, lo que decíamos es, no nos preocupemos por la identidad de género, dejemos que jueguen a lo que quieran, porque la identidad se construye en la adolescencia. Yo lo repetí muchas veces, estuve como, no sé, 15 años repitiendo esto. De alguna manera por la orientación de la psicología que había leído, intentando no ser normativista, pero al mismo tiempo diciendo, bueno, hoy sabemos que hay construcciones identitarias muy tempranas que son trans. Y muy tempranamente hay niñes que no se sienten ni niño ni niña. Y que no es cuestión de que, un niño que se siente niña y que entonces la mamá, que es muy abierta y muy democrática, o el papá, que es muy abierto y muy democrático, quieren que se vista de niña. ¿No? Esto lo dice Gabriela Mancilla, la madre de Luana, toda una historia muy interesante para estudiar. Entonces ella dice, bueno, hay personas que son democráticas y dicen, bueno, si era niño y se siente niña, lo visten de niña. Y por ahí no se quiere vestir ni de niño ni de niña. Y esas infancias trans son muy perturbadoras y es un tema que ha venido siendo trabajado en los últimos años, ¿no? Lo mismo que otros temas que tienen que ver con la construcción del cuerpo, como es toda la discusión sobre la gordura. Hay trabajos que critican la gordofobia, sosteniendo que el discurso médico que habla del sobrepeso como cuestión de salud, y sabemos, ¿no? Sabemos que hay alguna cuestión de medida respecto de la gordura, pero también sabemos cómo la gordura es una forma de discriminación de los cuerpos y cómo la gordura también ha sido la tortura de la construcción de las mujeres respecto del ideal de belleza, ¿no? Hoy hablamos de gordofobia, por ejemplo, ¿no? Y se está estudiando justamente intentando distinguir cuando se trata de parámetros estadísticos que tienen que ver con probabilidad de tener ciertas enfermedades y cuando se trata de parámetros estéticos donde las personas gordas molestan. Esto es un tema actual, absolutamente actual, ¿no? Y también la ESI lo habilita, porque estamos hablando de cuerpos y estamos hablando de la construcción de esos cuerpos, ¿no? Otro tema que quería también nombrar como un tema de hoy que está absolutamente en desarrollo, tiene que ver con las formas de los saberes cotidianos, por ejemplo, en cuestiones de ambiente. Sabemos que, y me dijeron que hay muchas personas de Córdoba en este grupo, yo quisiera solidarizarme profundamente, porque tuvieron unos incendios espantosos, porque vieron afectadas sus condiciones, inclusive sus vidas, sus pertenencias, las casas, así que, toda mi solidaridad, sobre todo sabiendo que hubo mucha intención en muchos de esos incendios, ¿no? Hay algo que tiene que ver con el ambiente y que
también tenemos que poder construir como conocimiento, ¿no? Claro, ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el ambiente con la ESI? Bueno, en realidad los feminismos, por ejemplo, los feminismos indígenas, sostienen que cuando se extrae y se expolia y se extingue, ¿no?, a la Pachamama, lo que se está haciendo justamente es una de las formas extremas del patriarcado capitalista, ¿no? El patriarcado capitalista. Graciela, te muteaste, tocaste y te muteaste. Ahí está. ¿Se escuchó? De los árboles, talar todos los árboles que puede, ese patriarcado capitalista. ¿Cómo? No se escuchó. No se escuchó. Bueno, yo decía que podrían preguntarse qué tienen que ver los incendios, el ambiente con la ESI. Y lo que estaba proponiendo era una mirada de los feminismos indígenas que sostienen que es inescindible pensar una vida libre de violencia y pensar una vida libre de violencia ambiental, pensar en un vínculo con la tierra, en un vínculo con la naturaleza, que no sea de expropiación de lo que llamamos extractivismo, de expoliación, y sostienen que la Pachamama, ¿no?, justamente el 1 de agosto que se celebra la Pachamama, las feministas indígenas dicen, más que celebrar la Pachamama, dejen de talar los árboles de la Pachamama, dejen de justamente, bueno, de extinguir ese principio de la naturaleza, de la vida. Y digo, bueno, nombré 3 temas que están siendo debatidos, son temas de punta, o sea, tan de punta son que los estamos pensando, ¿no? Pero bueno, de eso se trata también, construir conocimiento y hacer investigación, ¿no? ¿Cómo se van profundizando estas cuestiones? Seguramente hay más, seguramente hay más. A mí en particular me interesa muchísimo la perspectiva de la articulación con las religiones, me interesa muchísimo la perspectiva del diálogo con las comunidades indígenas y la discusión que a veces se produce con las comunidades indígenas. Y por supuesto hay algo que tal vez me toca personalmente porque ya estoy ahí, que tiene que ver con lo que hoy se llama el edadismo, que es la discriminación por edad. Las personas mayores y la construcción de la vida a lo largo de toda la vida, que es a lo largo de la vida, inclusive en la vida de las personas mayores y a veces mucho más, están presentes los estereotipos de género, ¿no? Y si pensamos en el derecho a la educación durante toda la vida, seguramente también vamos a tener que pensar desde la perspectiva de género la educación de las personas mayores, ¿no? Entonces esta es la tercera gran idea que quería desarrollar. Hay temas, miradas, enfoques de punta que empiezan a entrar, que empiezan a tocar la puerta, que se vinculan unos con otros. El arte, la educación física, por supuesto, la filosofía, la lengua y la literatura, todos esos campos disciplinares atravesados, transversalizados, interpelados de la perspectiva de la ESI, traen nuevos contenidos y traen nuevas preguntas. Y por último, para tratar de no hacerlo tan largo, el cuarto punto que quería decir en adelante, ¿no? En pandemia y en adelante. Creo que la pandemia puso, y entiendo que una y otra vez se ha venido diciendo, la pandemia puso en agenda la desigual división sexual del trabajo, ¿no? Y el enorme trabajo que hay dentro de las casas, que son las tareas de cuidado, visibilizó las tareas de cuidado que hacen las maestras, visibilizó la desigualdad por supuesto, ¿no? en el acceso a los bienes, a la conectividad, a los dispositivos, visibilizó la desigualdad con los pueblos indígenas y la exclusión sistemática en la que quedaron muchas poblaciones en este momento.
Evidentemente la pandemia visibilizó y tensó fuertemente nuestra mirada de la sociedad. La pandemia también, en algún sentido, mostró la insuficiencia de cómo pensamos a la ESI, ¿no? A mí a veces en alguna reunión así me preguntan, ¿y cómo es la ESI en pandemia? Y yo pregunto, ¿pero por qué nos preguntamos eso? Porque si hay materiales y seguimos educando, si la ESI fuera transversal, como pensamos que es, como debería ser, no nos tendríamos que estar preguntando qué pasa con la ESI en pandemia, ¿no? Entonces creo que una de las cuestiones que tenemos que seguir pensando es que la ESI es transversal y que no tiene que haber un día de la ESI, no tiene que haber una clase de ESI. En todo caso, hay diferentes contenidos, ¿no?, que tienen que ver con la ESI. Pero no pensar que hay un día que damos ESI porque es transversal. Y además nos ponemos en una situación de mucha debilidad. Si un día decimos mañana hay ESI, puede ser que haya familias que todavía no entienden bien qué es la ESI y tengan miedo, o que haya docentes, como me contaron, que no van directamente porque tienen miedo de tener conflicto con las familias, ¿no? Entonces, primera cuestión, hay un gran desafío que es pensar que la ESI es transversal, ¿no? El otro gran desafío, y ahí creo que es lo que la pandemia, lo que no podemos hacer en pandemia, y lo pienso, no quiero ser para nada pesimista porque no lo soy, pero hay algunas cuestiones que creo que así son. Poder hablar de algunos de los temas que la ESI propone, justamente es una posibilidad que se da en la escuela, porque la escuela es el lugar de encuentro de lo común. Y lo común tiene, en general, miradas diversas, experiencias diversas, enfoques diversos. Y eso nos está faltando en pandemia, ¿no? Porque las infancias, las adolescencias están como dentro de las casas, ¿no? Está faltando ese encuentro con el otro, con la otra, con leotre, que es lo que permite la construcción de la vida en común. Y en eso creo que, bueno, que la ESI obviamente necesita eso común, porque la ESI discute muchos tabúes que hay en las familias, efectivamente, ¿no? Discute. Y también otra cuestión que la ESI habilita y que en este momento de pandemia se complicó mucho es hablar de las formas de la violencia de género, de la violencia doméstica, de las relaciones violentas, y eso también en pandemia, bueno, se puso complicado, ¿no? No obstante, sabemos que hay enormes esfuerzos y proyectos y sigue en marcha la ESI, quienes la dictan de manera transversal, por supuesto que están marchando. Y bueno, para finalizar yo diría, nuestro gran desafío es, por un lado, seguir construyendo ESI. Como decía al principio, es un proyecto en construcción, por lo tanto hay que seguir probando, pero no digo ensayando en el sentido irresponsable, sino en el sentido creativo, probando, transversalizando, dando clases. Siempre pongo el ejemplo de una profesora que vino, que se inscribió a una diplomatura, por favor, quería inscribirse porque su alumna de primer año le había dicho que la ESI era transversal, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo porque desde el año pasado me impactó mucho. Una alumna de primer año que le dice a su profesora que la ESI es transversal, y la profesora de geografía, que pensaba que no le tocaba, salió corriendo a buscar una capacitación, ¿no? Qué bueno, porque además la ESI también habilita a decir que no sabemos, ¿no? Entonces, seguir construyendo ESI, seguir enseñando qué es la ESI, poder escuchar las resistencias de las familias, porque no todas las resistencias de las familias son iguales. Créase o no, 14 años más tarde, hay que seguir explicando que la ESI es un proyecto de justicia, es un proyecto de respeto, es un proyecto antimachista, antiviolento,
y que las personas van a vivir mejor cuando tengan más ESI. No puede haber nada malo en la ESI, ¿no? Entonces, por eso digo, crear currículum, seguir enseñando, y por último diría, y bueno, estoy en el gobierno nacional, integro un ministerio, el ministro dice una y otra vez que vinimos al gobierno para hacer cumplir las leyes, y una de las leyes es la de ESI. En este mismo momento está transcurriendo el mes de la ESI desde el Ministerio Nacional, se presentaron nuevos materiales, y hay un fuerte impulso a la educación sexual integral. Estuvieron la vez pasada con Celeste Adamoli, la directora de la cual depende la ESI. Ahora yo digo, mi experiencia de persona mayor. La ESI necesita el sentido militante, necesita la fuerza de la militancia. Cuando digo militancia, no estoy hablando de la militancia partidaria. Estoy diciendo, somos militantes de los derechos humanos. La convicción profunda de que los derechos humanos son el principio que nos permite la vida en común. Y eso lo tenemos que sentir de una manera militante, ¿no? O sea, tenemos que insistir una y otra vez. Y creo que esa va a ser la condición de posibilidad de que se sostenga la ESI, porque nosotros, nosotres, pasamos ya por una experiencia de un gobierno neoliberal que intentó eliminar derechos, que intentó reducir derechos, y de hecho, por ejemplo, desfinanció a la ESI, el programa nacional estuvo desfinanciado, ¿no? O se intentó hacer un 2x1 de liberación se intentó. El pueblo argentino luchó en contra de eso, pero en muchos sentidos nos dimos cuenta de que los derechos se pueden perder. Entonces, y además hubo un militante, un partido político y un candidato, y la candidata a vicepresidenta, Gómez Centurión, recordarán, que militaba y decía que quería derogar la ley de ESI, ¿no? Entonces, cada uno de quienes estamos acá, además de formarnos, estudiar, seguir discutimos lo que no estamos de acuerdo, discutimos lo que no nos parece, pero sintámonos también como parte de esa militancia de los derechos de género, de los derechos a la identidad, porque somos docentes, y ese es de alguna manera parte de nuestro hábitus, ¿no? El hábitus docente, que es sostener convicciones, que siempre son momentáneas, que siempre son históricas, por supuesto. No es que tenemos la verdad, pero yo digo, tenemos la convicción, que es otra cosa, no es la verdad, la convicción de que vale la pena sostener un piso, acuerdos mínimos que nos permitan vivir en sociedad, y por un proyecto de justicia social, justamente como es el de la ESI, ¿no? Bueno, por ahí es el enorme desafío que tenemos por delante. Bueno, yo dejaría por acá y bueno, hacemos preguntas, hacemos comentarios, lo que quieran. Bueno, primero, Graciela, muchísimas gracias de verdad. Como siempre, es un lujo y siempre uno te escucha. Yo te escuché muchas veces ya y siempre voy aprendiendo algo nuevo. La realidad es que, nada, me parece que nos aportaste en este caso una perspectiva bien interesante, abriendo el juego de la ESI, ¿no? Digo, por acá hay comentarios que dicen, sí, no es todo reproductivo, no es solo, digo, y vos... de una manera muy clara y muy sencilla, rompiste esa lógica y nos introdujiste en cuestiones como el feminismo popular, el feminismo y la cuestión ambiental. Me parece que es una mirada que ayuda a ampliar la perspectiva, y ampliar la perspectiva también ayuda a comprender mejor de qué estamos hablando, ¿no? A salir de esos debates estériles que concentran la mirada solo en un punto para poder desbordar eso y entender que la ESI tiene mucho más que ver con la vida cotidiana, ¿sí?, de todos y de todas en el mundo y cómo nos vamos vinculando. Así que, Graciela, un gusto enorme de tenerte, en serio.
con tu palabra acá entre nosotros, y vamos a aprovecharte este último rato que nos queda con preguntas y comentarios. Quiero aprovechar también para decir que, y entre los comentarios estaba, que está presente Soledad Bercelino, que es la directora de la escuela, ¿sí?, a la que pertenecen las carreras de la universidad, y también está presente Anselmo Torres, el vicerrector de la universidad, así que un agradecimiento también a ellos por estar. Vamos recuperando, si quieren, muchos de los comentarios que van saliendo, ¿sí? En general, había uno que me llamó mucho la atención en su momento, que ya está como muy pasado, ¿sí?, en el chat, que tenía que ver con si nos podías ayudar a pensar o a mirar un poco más con quizás algún material o ver por dónde se cruza la cuestión del feminismo, ¿sí?, y culturas y pueblos originarios, ¿no? Ahí había una pregunta, hace tiempo ya pasó, pero que tenía que ver con eso. Bueno, dos cuestiones. Una, si me permiten, voy a hacer una publicidad porque es un material gratuito. Nuestro equipo, nuestro colectivo, que se llama Mariposas Mirabal, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, viene sosteniendo desde abril una página en Facebook que se llama ESI en la formación docente. El único que gana plata es Mark Zuckerberg, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Bueno, con el colectivo Mariposas Mirabal, que reitero, somos un colectivo de investigación, docencia, extensión, militancia, lo que quieras, te lo hacemos, de filo, produjimos esta página. Y ahí, si ustedes ponen en el buscador feminismo indígena, o feminismo de Abya con Y, Yala, que es la manera de decir América, en mapuche, bueno, son las maneras de pensar a la tierra y pensar al feminismo, y si ponen en internet, en YouTube, el feminismo indígena, van a encontrar también algunos testimonios de militantes indígenas, hablando justamente de esto que estoy diciendo, que es tremendamente interesante, porque hay una mirada respecto de la vida que, bueno, que de alguna manera nos vuelve a poner el tema de la no violencia sobre la mesa, ¿no? O sea, porque la violencia no se ejerce solamente entre las personas, también se ejerce con el ambiente, también se ejerce con los animales, ¿no? Y bueno, esto es un tema que viene bastante, viene creciendo, viene con mucho interés en la juventud. Por supuesto, el cambio climático tiene una parte, bueno, si se quiere, publicitaria, y puede ser que sea publicitaria, pero las feministas indígenas se lo toman muy en serio, ¿no? Y hablan y cuestionan el poder patriarcal y el poder omnímodo sobre los bienes, las personas, las familias y la tierra, ¿no? Así que bueno, si quieren visitar la página, se llama ESI en la formación docente, y si quieren buscar, hay materiales bien interesantes para discutirlo. Recién compartimos la dirección en el chat, Graciela. Ah, genial. De la página del Facebook. Genial, buenísimo. Hay muchas preguntas también que van o reflexiones más bien, que van en dirección a la dificultad de la transversalización, digamos, ¿sí? El problema de la transversalización, de cómo lograrla, cómo avanzar en esa línea. Bueno, ¿qué es la transversalización? Gran pregunta, grandes debates, ¿no? Quienes tenemos experiencia también, digo, ¿no? Unos cuantos años décadas de experiencia, recordaremos que los transversales arrancaron en los 90, recordarán, y eran los temas de los que se dedicaban todas las personas, o sea que no se dedicaba a nadie. Porque todas las materias tenían que trabajar
por ejemplo, uno de los temas era medio ambiente, o el otro era inclusive la igualdad de oportunidades, se decía en los 90, ¿no? Esa es una manera de pensar la transversalidad que de alguna manera es deseable, pero muy frustrante, porque cuando todo el mundo se ocupa, nadie se ocupa. Entonces lo que se empezó a discutir es, bueno, pongamos una materia específica. Entonces empezó a discutirse si poner una materia específica en la formación docente, que creo que a veces se hace, en la universidad, en el secundario, talleres. Es una manera de garantizar algunos contenidos, pero por supuesto tampoco es la manera de subsanarlo, ¿no? De subsanar que todo el mundo lo trate, porque cuando lo trata uno, después nadie se ocupa, ¿no? Desde nuestra perspectiva, de nuestro equipo de Mariposas Mirabal, lo que sostenemos es que la transversalidad es que cada une de docentes haga una revisión epistemológica y pedagógica de su propia práctica y que elimine, ¿no? Que visibilice y elimine los sesgos patriarcales de su propia materia. Esa es el caminito, la propuesta que desde Mariposas Mirabal planteamos. La epistemología feminista, la epistemología queer o trans, también tienen una tradición en el campo académico. Y básicamente la pregunta es hacer una crítica de lo que las ciencias se dedicaron fuertemente a construir, que es una imagen de que son neutrales y que son objetivas. Todas las ciencias, las sociales, las exactas, las naturales, el mismo concepto de ciencia se construyó sobre la base de esta idea de que son objetivas y son neutrales. ¿Qué dice el feminismo en la epistemología feminista? Sobre todo en la epistemología feminista de la que se llama del punto de vista. Que todas las ciencias son construidas desde algún lugar, desde un punto de vista. Investigan o visibilizan lo que consideran que debe ser investigado y ocultan o no investigan otros temas porque a nadie le parece importante. Y si no, voy a hacer la pregunta que también hago siempre, un poco provocadora y otro poco no. ¿Por qué les parece que hay tantos métodos anticonceptivos para los cuerpos de las mujeres y tan poquitos para los cuerpos de los varones? ¿Quiénes habrán investigado los métodos? ¿No? ¿Cuál es el supuesto? Y el supuesto es que el principal, o sea, que el problema del embarazo es un problema femenino, ¿no? Continúe o no continúe. Y si continúa, el problema de la maternidad también es un problema femenino. Entonces tenemos muchísimos más métodos anticonceptivos, por ejemplo. Y si empezamos a mirar historia, geografía, lengua y matemática, educación física, naturales, artes, contabilidad, todas las tecnológicas, computación, cuando empezamos a mirar de cerca, como el equipo nuestro, que hace básicamente un dispositivo de investigación-acción, junto con docentes, mirado de cerca, todas nuestras prácticas tienen sesgos patriarcales, ¿no? Entonces, eso proponemos como transversalidad. Transversalidad es mirar críticamente nuestras prácticas, descubrir y modificar los sesgos patriarcales, tanto en los contenidos como en la pedagogía. Y justamente como en la pedagogía, porque también hay una mirada autoritaria o patriarcal cuando pensamos que somos la fuente total del saber y que del otro lado hay gente que no sabe nada, ¿no? Yo sé, me imagino que acá no hay docentes que piensan eso, pero de alguna manera la pedagogía nos puso en ese lugar. Bueno, todo eso yo propongo como, ¿no? Nosotras, nuestro equipo, propone como la mirada sobre la transversalidad. A lo mejor resulta bien, como dice la canción. Graciela, yo quería, estoy leyendo atentamente el muro y la verdad que hay muchas opiniones. Primero que hay mucho agradecimiento, hay mucho reconocimiento de la importancia del tema, hay variadísimas maneras de decir el modo en que se aprecia el tema, pero yo también pienso
porque en este momento es curioso, digamos, ¿no? Yo recién señalaba, ahora hay 2:14, pero es loco, porque la charla empezó a las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde había 235 personas, y a las 7 había 239. Lo que suele suceder es que hay una merma, sin embargo, curiosamente en una hora no solamente había la misma cantidad, sino que aumentó. Y esto también dice algo, por supuesto que los números no dicen nada, pero algo nos indican. Y yo lo que quisiera preguntarte, porque es un tema que es recurrente, el otro día con Gustavo en una capacitación en la Patagonia tuvimos un altercado, un episodio de cierta tensión con una de las personas que estaba presente, por el modo en que Gustavo y yo usamos el lenguaje. Y eso que Gustavo y yo usamos el lenguaje de manera binaria, que tampoco es correcta para muchos feminismos o para la perspectiva de género. Pero bueno, estamos haciendo nuestro proceso y así lo podemos hacer y así lo abrimos. Y yo quería preguntarte a vos, porque sos una voz autorizada y por todo lo que estás diciendo, y porque seguramente alguno de los que está acá presente también lo piensa, ¿cómo es el tema del lenguaje? Y si a veces este modo de utilizar el lenguaje de movida no neutraliza la capacidad de pensar, y aunque pensemos distinto, y si no está bueno también poder de alguna manera trabajar más este tema en un mientras tanto. Yo recién pensaba con una de las intervenciones que lo que la ESI tiene, y vos lo dejás muy claro, es que corre el horizonte de lo posible, que los propios derechos se van modificando mientras vamos viviendo y vamos aprendiendo. Así que quería un poco dejarte esta reflexión para que la completes vos, para que vos nos ayudes a pensar, y también, como hizo antes Gustavo, presentando a Soledad, contarte que también está presente Eduardo Figueroa, querido compañero que dirige la licenciatura en Educación en la Universidad Nacional de Río Negro. Así que de paso con Gustavo también vamos presentando a algunos referentes y autoridades de la universidad que están escuchándote con mucha atención. Bueno, gran pregunta, Gabriel. A ver, yo la verdad es que sería irrespetuosa con mi propia historia si hablara en masculino. Pero no solo eso, sino que además no puedo hablar en masculino. Me siento que no estoy nombrando algo. Tengo como construida una mirada y como mi universo simbólico, lingüístico, está organizado hablando de los y las. Así se organizó y así estuve, y ahí luché durante años, pero 20 años. La innovación, desde mi punto de vista, justamente fue esta enorme interpelación que hacen las identidades no binarias, que no se sienten incluidas en el masculino o en el femenino y proponen hablar con la E. Y eso hay chicos que directamente, chiques, ¿no? Y hablan todo con la E. Yo, por ejemplo, no me siento cómoda hablando solo con la E. Y prefiero, y se habrán dado cuenta, pasar por las diferentes identidades. Trato de no empezar siempre por el masculino, me sale mucho que empiezo por el masculino, pero a veces digo los les, las los, en fin. Yo creo que lo más importante, o me parece a mí en las instancias de capacitación como esta, es realmente entender qué estamos queriendo decir, ¿no? ¿Qué estamos queriendo decir? Porque ahí alguien pregunta, ¿por qué hablar con la E cuando la RAE no lo admitió? Es que hay algo que la RAE, que es la Real Academia Española, hace, que es regular o sancionar, pero la lengua también es, de alguna manera, está viva. La lengua va cambiando, porque la RAE, fíjense cómo la RAE esporádicamente admite palabras que antes no admitía. O sea, la RAE cada tanto incorpora un montón de palabras, pero miles de palabras incorpora que antes no admitía. Y antes no las admitía y resulta que las personas las decían. Como las personas las decían, la RAE las admitió. Entonces, creo que quedarnos solamente en pensar en la regla, que la RAE tiene la razón, sería otra vez caer en algo que yo traté de criticar, que es pensar que hay un centro que tiene la razón. Yo prefiero, con otras compañeras y compañeros y compañeres que estudian las lenguas, que son de lingüística, pensar en la perspectiva sociohistórica de la lengua y pensar que la lengua es esto, podríamos decir, voy a usar una metáfora de la naturaleza, un organismo vivo, ¿no? Y va cambiando. Y a veces la lengua
la lengua y el habla hacen modificaciones. Hay modificaciones de palabras, hay modificaciones de frases, y a lo largo del tiempo se han ido aceptando. Entonces, yo creo que el debate del lenguaje es un debate que vale la pena dar. Y vale la pena dar entendiendo que se trata de una de estas expresiones de cambio, no lo nombré, de estos nuevos, cuando yo hablaba de las infancias trans, la gordofobia, el ambientalismo, el lenguaje. Son estos temas nuevos que tenemos que ir pensando, y que me parece que es muy interesante poder pensarlo, ¿no? Y cómo cambian. También hace un tiempito me mandaron, si lo encuentro se los mando, una fotito de la RAE y el lenguaje. Entonces había un señor añoso, con unos palitos, una estaca, tratando de contener una ola del mar, ¿no? Entonces el señor quería marcar por dónde iba el mar, y claro, el mar, qué sé yo, se movía, ¿no? O sea, digo, bien interesante, pero no digo para obturar, digo... es una posición, y es una posición que creo que vale la pena pensar. ¿Pero por qué vale la pena pensar? Porque, ¿qué estamos queriendo con la ESI? Cuando decimos es un proyecto de justicia social, lo que estamos queriendo es una sociedad, cuando decimos inclusiva, es el respeto, que cada persona tenga derecho a ser respetada en su identidad, en su expresión de género, en sus sentimientos, y que a la vez pueda tratarse las personas desde ese lugar, ¿no? Sin violencia. ¿Qué puede pasar si dicen con E? Sí, yo agrego algo, ¿no? Digo, a esta cuestión, porque me parece fundamental, digo, en torno a nuestra materia, Estado de Educación, donde hemos trabajado mucho la dimensión conflictiva, ¿no? Y la construcción de poder. Y la realidad es que el lenguaje, en el lenguaje, ¿sí? Hay también una disputa por el poder, claramente, ¿sí? Digo, hay quienes tienen la posibilidad de nombrar y quienes siempre son nombrados por otros, ¿no? O por otras. Y la realidad es que me parece que eso no es menor a la hora, como decía Gabriel, la verdad que a mí todavía no me sale hablar con la E, ¿sí? Voy más con el todos y todas o con el os, as, pero sin embargo lo reconozco como un movimiento que hay que hacer, ¿sí? Y que va en contra también de la idea de la inmutabilidad de la historia, ¿no? Digo, del hombre, ¿no? Creo que es comprender la dinámica propia, ¿sí? De las sociedades, de la política y de nuestra historia. Y es comprender también las dinámicas del poder, ¿no? Digo, hay quienes siempre fueron silenciados y nombrados por otros, y hay quienes son los que le ponen el nombre a todo, ¿no? Claro. Y no es casualidad que el país colonizador sea el que marca el ritmo del idioma. Por ejemplo, claro, por eso yo decía, había Yala de América, o sea, no era ni siquiera América, que no es mapuche, sino de Panamá, es de una comunidad en Panamá, pero que tiene que ver con América Central y que llamaban así América, ¿no? O sea, ¿cómo nos acostumbramos hasta que América se llama con el concepto colonial de Américo? Finalmente tuvo que ver con Américo, ¿no? Y efectivamente el lenguaje construye y disputa poder, ¿no? Obviamente si nos quedamos en una sola línea, nos va a parecer que es menor. Pero cuando vemos cómo las diferentes líneas se van entramando en una red, y esa red es violenta, ¿no? Cada una de estas variables cobra un sentido, un sentido relevante, ¿no? Para decirlo de otra manera, si solo discutiéramos el lenguaje, caeríamos
en lo que algunas personas dicen, ay, solo discuten el lenguaje, pero no estamos discutiendo solo el lenguaje. Yo diría que estamos discutiendo todo, ¿no? Eso dice, vinimos a discutir todo, estamos discutiendo todo. Y el lenguaje es parte de lo que estamos discutiendo también. No, ya estamos casi, digo, para cumplir con el horario que nos planteó Graciela, que tiene otras responsabilidades y compromisos luego. Ya estamos en horario de ir cerrando. No sé, Gabriel, o por ahí si alguno de los compañeros o compañeras de la universidad quieren decir una palabra, de las autoridades, digo, los que están presentes. Yo simplemente quiero hacer un agregado, Gustavo, y está bueno que tome la palabra si está Soledad, o Ceci, o mismo Eduardo, para poder cerrar en nombre de la universidad, pero no, yo solamente quería agradecerte, Graciela, de corazón, porque igual que dijo Gustavo, la verdad es que es una bocanada de aire fresco, es de algún modo para un grupo de más de 200 personas que nos juntamos para pensar, para estudiar, poder escucharte, poder poner bajo escrutinio la ESI sin límites, sin prejuicios, sin fronteras, sin aferrarse al discurso políticamente correcto, pudiendo disentir, leyendo un muro en el que hay quienes, cuando aparece algo de la pregunta, se animan a decir, a mí no me gusta la E, aparece la RAE, yo creo que la E representa la justicia y la democracia, yo creo que no. Bueno, seguiremos debatiendo. Lo que sí es cierto, y que capaz yo no quiero poner bajo discusión, es que somos responsables ante los pibes y las pibas para que accedan a la ESI. Y eso no es algo a decidir o a discutir de acuerdo a la voluntad de Marta, maestra de cuarto B, o de Leticia o Rubén, que trabaja como profe de educación física a nivel inicial. Porque somos responsables ante la sociedad y desde el Estado para que cualquier pibe acceda a la educación sexual. Y yo diría, esos son innegociables. Y eso sí, me parece importante decirlo porque sé que compartís esta idea. Son innegociables. O sea, hay irrenunciables. Y a esta altura de la vida y del partido queremos decir con claridad y escribir en negrita los que son irrenunciables. Ahora, todo lo demás es conversable. Lo demás es interpretable, es discutible y nadie tiene la última razón ni la verdad. Y el que crea que la tiene está trastabillando. Así que yo celebro el poder pensar distinto, pero sabiendo que tenemos que el derecho se cumple no cuando se lo habla, no cuando se publica en Facebook, sino cuando un pibe o una piba accede. Ahí el derecho y la democracia se hacen carne, y de eso somos responsables. Entonces, en ese sentido, quería saludarte, agradecerte con esa idea, y sí pedirle, como dijo Gustavo, ahí lo veo Eduardo, por ahí está Cecilia, que sean uno de ellos o de ellas quienes cierren este encuentro, porque estamos en horario y vos nos dijiste que tenías que ocuparte, así que vamos a cumplir con eso. No sé si Cecilia, Eduardo quieren cerrar ustedes. Bueno, yo simplemente, hola, soy Soledad, agradecerle a la profesora Graciela Morgade, muchas gracias. Bueno, de vuelta a Gabriel y a Gustavo por la generosidad de abrir este espacio. Yo acá estoy como oyente y como docente y me llevo de este espacio como la reafirmación del espacio político de la escuela. Querramos saber de la escuela y de las instituciones educativas en cualquier nivel, ¿no? Del aula, del encuentro entre docentes y estudiantes, querramos o no saber de eso, pero que es un encuentro profundamente político, en el que, lo sepamos o no, estamos disputando valores, estamos, por eso es ético, esto que dijo del posicionamiento ético me pareció fundamental, ¿no? Y humanizante, además, querramos saberlos o no, y ahí aparece el deseo, ¿no? Entonces, ponernos en ese lugar nos pone en lugar de empoderarnos a las y los docentes, pero también en un lugar de mucha prudencia y de mucho cuidado en el sentido amplio de la palabra hacia el otro, ¿no? que está ahí. Así que bueno, yo creo que todo lo que se dice en el muro de la emoción tiene que ver con que nos ubica en ese lugar subjetivo tan importante que a veces entre el supervisor, el inspector, la planilla, que también aparecía, nos olvidamos, ¿no? Pero que es finalmente lo que desmontado del escenario queda, ¿no? Que es ese acto humano de
transmisión y de vínculo con el otro. Así que muy agradecida y muy interesante más todo lo que las compañeras de ley y de LEP están contando de sus lugares, así que muy agradecida por este espacio y por la charla. Ceci, no sé si Eduardo quieren decir algo. Ceci, dale, comenzá vos. Bueno, yo pensaba, bueno, Graciela, impecable, maravilloso. La verdad que escucharte ha sido un privilegio esta tarde. Y pensaba, bueno, desde la cátedra, desde los equipos docentes, bueno, pudimos ir analizando la construcción de una política pública en relación a ESI. Entonces digo, todos, estudiantes y docentes, pudimos a partir de tu relato ir, digamos, sintiéndonos parte, ¿no? de la arena, de las discusiones, de las tensiones, del conflicto que se generó y de la posición del Estado en relación, ¿sí?, a este tema. Así que bueno, celebro eso porque creo que para nuestros estudiantes es de enorme ganancia y que tiene que ver con el sentido, digamos, de estas clases abiertas. Y en segundo lugar, también celebro y mucho que nos demos este tiempo de discutir sentidos y posiciones, ¿no? Esto de lo que podemos ir conversando, que decía Gaby, y me gustó esto de la tensión entre lo que podemos conversar y lo que es irrenunciable. Y en este sentido, como dijiste al principio, inscribiendo nuestras reflexiones en el horizonte utópico de los derechos humanos, ¿no? Es decir, ese es nuestro punto de partida cuando, digamos, empezamos a analizar eso. Así que, bueno, de nuevo, muchísimas gracias, bueno, y a los compañeros por haber abierto la clase. Bueno, Eduardo, no sé si está Anselmo todavía, pero por allí dejo un mensaje. Bueno, de mi parte, bueno, felicitar la exposición, Graciela, y al equipo de cátedra que ha armado estas jornadas que invitan a pensar. Mis felicitaciones a Gustavo, Gabriel también. Creo que la charla de hoy invita a pensar un proceso de transformación, no solo nacional, sino creo que mundial, que las mujeres, no es casualidad que desde su sensibilidad invitan a replantear tantas cuestiones. Estuve, a partir de esto que Graciela nos fue direccionando, estuve mirando las páginas, invito a que repiensen en el apellido de las 3 hermanas Mirabal, dominicanas, torturadas, desaparecidas, y sobre todo por lo que, bueno, Gustavo por allí mencionaba también esto de qué se nombra y qué no se nombra. No es casualidad que a lo largo de la historia argentina las mujeres no figuren como que construyeron nada. Ustedes no aportaron nada en la historia nacional si yo me remito a la historia oficial. Y hay una canción muy interesante que dice, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay que mirar otra historia, necesariamente. Y hay una historia que nos ha atravesado en toda nuestra formación docente y hay que romper con esos formatos tan tendenciosos que nos han ocultado tanto y que se ha escrito, por otro lado, para vencer eso, los silencios y las voces en América Latina. Hay mucha bibliografía que nos invita a revisar esta cuestión. ¿Por qué tenemos las efemérides patrias que tenemos? Y cuántas cosas han ocultado a partir de esto. Pienso en el Mitre que gana esa batalla de Pavón, cuando en realidad Urquiza se retira de esa batalla y él queda como triunfador, y es el militar, es el periodista, es el historiador que nos cuenta la historia a su manera, negando toda la otra lucha de un país que intentó ser y no pudo ser. Entonces, lo que se nombra y lo que no se rompe, y lo que no se nombra. Gabriel por ahí traía la cuestión del lenguaje, que Graciela tanto nos ilustra. El lenguaje es como el mar, como eso que graficaba ella desde esa viñeta de un hombre tratando de marcar el avance del mar. Es decir, a ver, yo leo textos de Sarmiento, que seguramente ustedes han leído, cómo se escribía antes y cómo se escribe ahora, y la cantidad de nuevas palabras y nuevos términos que incluimos en nuestro lenguaje. Es decir, el lenguaje rompe, es disruptivo, nos invita a hablar de otra manera porque vamos nombrando cosas. Hay cosas que no se nombraban. Entonces, esto es lo que tenemos que invitar a pensar. Y la otra cuestión que quiero rescatar, que también señaló ahí Graciela, a ver, la militancia frente a las cosas. Hay mucha injusticia,
Gustavo y Gabriel, en ese libro que compilan, nos invitan a pensar la inclusión social. Hay mucha injusticia por cambiar. Y hay que militar precisamente y comprometernos con la necesidad de revisar esta cuestión. Yo me acuerdo cuando empezó a discutirse lo de la ESI, que aparecieron todas esas voces conservadoras, con mi hijo no se metan. Me acuerdo clarito, lo tengo a flor de piel esto, con mi hijo no te metas. Y en realidad, el hecho de que nos metimos como educadores con eso que no querían, permitió que afloraran tantos delitos, tantas vulneraciones de esa individualidad. Entonces, aliento, chicas y muchachos, a que luchemos, porque en definitiva, no luchar siendo docentes es una tremenda contradicción pedagógica. Esa es como mi reflexión, ¿no? Y bueno, felicitar al equipo de cátedra, lo que nos invita a pensar, bueno, a Graciela y toda la asociación de conferencias que están proponiendo. Así que agradecido y de poder permitirme compartir estas cuestiones. Bueno, podemos saludarnos ahora, podemos liberar todos los micrófonos y saludarnos, ¿no? Yo quería decir algo antes, un minutito nada más. Y es que, hablando justamente de cuestiones de género, de voces silenciadas y de violencias, hoy me encontré al mediodía en Twitter con una reflexión y una foto que después hice propia en mis redes sociales. Y es la foto de Patricia Arce. Por ahí no sabemos quién es Patricia Arce. Patricia Arce fue humillada, fue torturada en el golpe de Estado en Bolivia y fue a quien le tiraron una lata de pintura roja encima. Quizás así por ahí nos acordamos de haberla visto. Patricia Arce, después de semejante humillación, hoy es senadora nacional por Bolivia. Y para mí eso es un orgullo y una reivindicación a las mujeres. Y el nombre de Patricia Arce lo tenemos que conocer todos. Muy de acuerdo. Bueno, gracias a todos, a todas y a todos. Gracias. Gracias, Graciela. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, me encanta el ruido. Chao. Nos vemos. Gracias. Próxima charla. Muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta la próxima, compañeros. Chao. Hasta luego, saludos a todos. Chao. Chao. Chao.